¿qué tal? Mi nombre es Alma Sibgudin y tengo el gusto de presentar la conferencia Formación Docente en el área de ciencias, la experiencia de los Estados Unidos, la cual es producto de diversas investigaciones que se llevan a cabo en el Learning and Neurodevelopment Research Center y que fue aprobada para presentarse en el bloque 35 de las sesiones de comunicaciones libres, moderado por Alicia Talón, en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación que se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014, mismos que se desarrolla bajo el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos. Voy a comenzar esta presentación con una pregunta, la cual le pido que la mantenga en memoria o bien que la anote por ahí, porque vamos a regresar a ella un poco más adelante. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Esa es la pregunta. La razón que impulsó la serie de investigaciones del Centro en torno a la formación científica en los Estados Unidos fue que, como inmigrante, cuando llegué a este país, supuse erróneamente que era una nación científicamente letrada. Cuando vi los programas de televisión y el tipo de información que fluye en los medios, comencé a pensar que me había equivocado de país. Al comentar esto con el resto de mis colegas, que es en un 75% inmigrante, comenzamos a analizar el mito en torno a la ciencia en los Estados Unidos. Estudiando las estadísticas, los Estados Unidos han gozado de la primera posición en torno a la producción de ciencia a nivel mundial, pero cuando comenzamos a mirar un poco más de cerca, no es difícil darse cuenta de que la gran mayoría de los científicos y técnicos que publican en las revistas de mayor prestigio han ganado un premio Nobel o brindan clases de alto nivel o bien laboran en los laboratorios de investigación, son de importación. Esto es particularmente preocupante cuando sus estudiantes jóvenes obtienen un nivel muy bajo en las pruebas de PISA en torno a la ciencia. De ahí que en los años recientes las voces se han levantado en torno a la enseñanza de las ciencias en las escuelas. Por supuesto, como en todos los países, los dedos acusadores apuntan hacia los maestros. Así que la pregunta que nos planteamos es posible encontrar otras variables? Comenzamos con un camino un tanto obvio. Si existen tantos premios Nobel y tanta excelencia en los centros de investigación norteamericanos, ¿de dónde vienen dichos investigadores? Así que nos propusimos analizar de dónde vienen y a dónde van los premios Nobel. Para nuestra suerte, esta investigación ya se había realizado, pues como deben suponer, el mapa de Europa ha cambiado desde que se comenzó a otorgar los premios Nobel, así que implicaba un esfuerzo mayor crear un mapa que nos permitiera observar los flujos migratorios, por lo que la investigación del profesor Jürgen Schmidhuber, realizada en 2010, que hace un análisis de las biografías de los premios Nobel en física, química y medicina, analizando variables como país de nacimiento y país de donde vive cuando recibe el premio, nos cayó como anillo al dedo. Esto nos llevó a pensar que una posible variable en torno a la pasión por la ciencia tenía que ver con la geografía, pues como se puede observar, los países con mayor número de ganadores de premios Nobel en el área de ciencia sufren inviernos crudos, lo cual fuerza a enclaustrarse en casa durante esta estación, pero cuando se comparó el número de galardonados per cápita en cada país, la hipótesis se vino abajo. Ante ello decidimos comparar los países con mayor número de premios Nobel y los datos de PISA, con lo que se encontró que aunque se le ha dado mucha publicidad a Finlandia como país con mejores puntajes en torno a PISA, aunque en su última aplicación de la prueba cabe resaltar que no figura como país de élite respecto a ciencia, nos dimos cuenta que PISA y ciencia están completamente separados. Fue entonces que nos detuvimos por un momento y nos preguntamos si no estábamos comparando peras con manzanas. PISA se aplica a jóvenes y los premios Nobel se entregan a científicos no solo con una vocación consolidada, sino con una pasión por la ciencia. Así que la pregunta obligada fue, ¿cuál es la diferencia entre un estudiante de ciencia y un científico? El factor más determinante fue la edad y la motivación por la investigación. Pero esta conclusión no era novedosa, ya que otros habían notado esa relación. Es por ello que en los Estados Unidos se ha vuelto importante crear puentes entre la sociedad y la comunidad científica con propuestas como la del investigador francés Bruno Latour, bajo la idea de que una enseñanza de la ciencia en acción
permite una representación social de la ciencia, que permita además terminar con los mitos creados socialmente de que solo los blancos o las personas con altas capacidades tienen acceso al conocimiento científico. Esta idea es especialmente nefasta cuando es posible encontrar cualquier nivel de información con un solo clic o bien tener acceso a clases de alto nivel de modo gratuito a través de Coursera o de diversas universidades de prestigio. Pero entonces, si se tiene todo para aprender, ¿cuál es el problema? La respuesta es que los maestros no pueden saber todo de ciencia, por lo que se propone que sean los científicos quienes participen en los salones de clase compartiendo su pasión con los alumnos y los maestros, no en lugar de los maestros, sino de la mano de estos. Bajo esta idea surgen iniciativas como Google Fair o 1000 científicos 1000 horas, que busca reunir investigadores y maestros bajo un entorno de aprendizaje, por lo que incluir a los científicos en los salones de clase supone muchas ventajas. Además, evitaría caer en la idea tan arraigada a nivel social de que la ciencia siempre tiene la razón, pues este mito ha dañado tanto a la educación científica o bien la idea errónea de que la ciencia es solo para mentes privilegiadas que nunca se equivocan. Es por ello que actualmente se desarrolla un cuerpo de conocimiento basado en el error como fuente de conocimiento, ya que, como se sabe en ciencia, a veces hacen falta 3000 esfuerzos antes de darse cuenta de que se está en el camino incorrecto. Esto fue más obvio cuando se analizaron los intereses por la ciencia por parte de los jóvenes, sobre todo aquellos que están a punto de elegir una carrera universitaria. En una investigación publicada por Krapp y Prenzel en 2011, se encuentra que los mitos sociales son tan arraigados que existe una gran confusión de los quehaceres científicos. Por ejemplo, hay carreras populares en todas partes como medicina o psicología y otras totalmente desconocidas como entomología o biogeografía, por lo que el abismo conceptual incluye las necesidades de formación y los niveles de competencia de cada profesional, siendo más conocidos los saberes a nivel de ciencia aplicada y menos reconocida a nivel de ciencia básica. Por supuesto que no se piensa en un ingeniero que pueda analizar el cerebro, cuando que en los países con mayor inversión en ciencia se encuentran relaciones interesantes con fines de investigación. Por ejemplo, hay ingenieros diseñando nanotecnología que permite estudiar cerebros desde adentro. En este sentido, la mayor preocupación son las herramientas que toda ciencia emplea, como son la tecnología, los lenguajes de programación o las matemáticas. Aunque pueden tomarse como cuerpos específicos de conocimiento, se encuentra que son materia pendiente por parte de los maestros, con lo cual crea lagunas difíciles de solventar por parte de los alumnos. Por supuesto, no puede dejarse de lado tampoco un análisis de los materiales que emplean los currículum, que encontramos dos grandes problemas fundamentales. Por un lado, demasiada información descontextualizada, sin actualización y errores conceptuales que vuelven apremiante una revisión que tenga como meta un cambio en las aulas, comenzando con la idea equivocada de que la ciencia es un cuerpo de conocimientos acabado e inmutable. Como ejemplo de ello tenemos la pregunta que hice al principio: ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? Le dejo un segundito para responder. No un minuto, porque no tenemos tanto tiempo. Si usted respondió que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, usted se encuentra en el 93% de las personas que respondieron a la pregunta y seguramente usted es un buen maestro. Pero si respondió que la distancia entre dos puntos es una curva, usted se encuentra en el 2% de la muestra conformada por 10.591 personas que respondieron una encuesta en línea y seguramente tiene interés por la ciencia, ya que en general los maestros no se han enterado que en 1916 Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad general, la cual es una descripción de cómo funciona la gravedad y explica que los objetos que tienen masa, como el Sol, hacen que el espacio se curve. Esto va en contra de la idea de que la distancia más corta entre dos puntos es siempre una línea recta, porque cuando pasa la luz cerca de un objeto en el espacio, la luz se ve obligada a seguir una trayectoria curva en las proximidades de ese objeto. ¿Qué importancia tiene esto?
Si países como Finlandia tienen un excelente nivel de conocimiento científico, o bien México, que cuenta con una de las mejores instituciones a nivel superior en América Latina. El problema es que cuando no se cuenta con una sociedad científicamente educada, no se ve sentido en invertir en ciencia, y los pocos que adquieren el nivel encuentran puertas en aquellos países con una gran inversión. Los Estados Unidos pueden tener problemas en la enseñanza de la ciencia, pero su sociedad está convencida de que la inversión en ciencia y en tecnología debe ser una prioridad. Sin embargo, la inversión en ciencia no es algo que ocurra a menos que se crea que es una transacción que vale la pena, por lo que no es suficiente la formación de recursos humanos. Estos han de encontrar un espacio de desarrollo en el propio país con condiciones suficientes, pero no puede seguir resguardándose en las universidades, pues los científicos deben tener otras metas. El Estado y las pocas universidades privadas que existen no pueden seguir dando un par de monedas para la cantidad de recursos humanos que son capaces de ofrecer a la sociedad. Y de nada vale el esfuerzo si, después de años de formación, no encuentran un empleo, haciendo más grave la brecha entre la pobreza y la desigualdad. De ahí que las instituciones de educación superior deben pensar en ofrecer a los egresados el desarrollo de habilidades generales con miras a distintas opciones laborales, que además eliminen la necesidad de centralización geográfica que se observa en las habilidades específicas como las que se requieren en las universidades. Los científicos deben buscar un papel más protagonista a nivel social. Romper el mito de que son mentes privilegiadas ayudaría mucho a los niños y a los maestros a tener un acercamiento con ellos. Un ejemplo de ello es que los maestros pueden enseñar diferentes tópicos empleando datos que los laboratorios de alto nivel comparten. Esto tiene sentido si se piensa que la ciencia no puede ser contenida en paredes a las que no se tiene acceso. Puede desarrollarse programas de televisión y radio donde los científicos compartan una clase una vez al mes e involucran a los niños y maestros en observaciones de fenómenos, búsqueda de preguntas, propuestas innovadoras. Y el mejor ejemplo es el Reino Unido, que no solamente tiene una presencia en la televisión, sino en lugares públicos más inesperados como los bares y los parques. Cuando comenzamos a socializar estas ideas, sobre todo en América Latina, recibimos un sinnúmero de ataques, sin argumento, básicamente señalando que no hay nadie mejor que los maestros para enseñar. Sin embargo, el maestro en esta propuesta no se hace a un lado, el maestro seguirá siendo el protagonista de la enseñanza, pues pone sobre la mesa el que los científicos sean asesores profesionales a nivel conceptual, pero que sea el maestro quien enseñe cómo aprender estos conceptos, área en la que los científicos no tenemos experiencia. Las críticas, por supuesto, continuaron desde diferentes frentes. Sin embargo, en el verano pasado, para nuestra sorpresa, se publicó un informe de la Royal Society, publicado en 2014, quienes hacen exactamente la misma propuesta al Ministerio de Educación del Reino Unido. Recordemos que Inglaterra goza de un alto prestigio en educación y desarrollo científico. La propuesta se hace bajo dos directrices principales. La primera es que la capacidad de comprensión del pensamiento abstracto no es posible antes del desarrollo casi completo de la corteza frontal y prefrontal, que permite además la capacidad de toma de decisiones y procesos imaginativos, lo que implica que los niños no son capaces de comprender los fundamentos complejos de la ciencia. Y la segunda es que los científicos aportan mayores elementos a la comprensión de las necesidades de la ciencia, como seguimiento de metas, presupuestos y fines prácticos específicos, más allá de los escritos que nadie lee en los libros de texto. A ello se ha de agregar una revisión sistemática de los libros de texto que los planes y programas de educación proponen. Es por ello que creo que la formación docente no debe estar dirigida a los maestros frente a grupo, sino a los diseñadores curriculares, que presentan textos plagados de errores conceptuales en todos los niveles, cargados de contenidos inútiles y poco profundos, muchas veces corta y pega de textos sin investigaciones serias, con una visión profundamente pobre del quehacer científico. Ni aún el mal encaminado modelo de competencias ha logrado hacer entender a los diseñadores curriculares que las competencias deben centrarse en los alumnos y no en los contenidos. De ahí que esta propuesta sea multidimensional.
No basta con apuntar los dedos hacia los maestros, insisto, en que ellos tienen un trabajo específico y sin duda lo hacen de la mejor manera a partir del sueldo que se les paga y con la carga a cuestas de la mala fama que les hemos creado, y sobre todo los medios de comunicación, pues la enseñanza de la ciencia es un tema social, de inversión, y sobre todo depende de la comprensión de que la ciencia ocurra a una velocidad vertiginosa en muchos campos y que los planes y programas de estudio tienen por lo menos 2 décadas de retraso y una multitud de errores que se transmiten de generación en generación. Si desea conocer más sobre estas investigaciones, no olviden dejar un mensaje aquí en YouTube o en Twitter o en Facebook y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.